Ya han llegado 7. Fíjate, no tengo alergia. Tengo un pico en la nariz brutal, pero no tengo alergia. Mark, quizás más tarde hable de eso, porque de verdad, acuérdate que este programa, esta página yo no la hice para estar hablando de nadie. Porque a mí no me gusta estar en esa. Mira, ya llegó mi compañero Dani Ruse. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Denis, saludos. Y a todo el público, ¿verdad? Que te sintoniza y que se conecta aquí contigo y con nosotros para escucharte y pues para escuchar la conversación que tenemos. Si me das un segundo que estoy teniendo problema con el audio. Ok, no hay problema. Ahora sí. Ok. Ahora sí. No te apures, que aquí pasa de todo un poco. Ya ellos están acostumbrados. Mira, pues el tema que yo escogí para hoy era, lo que pasa es que esta página, Dani, yo la baso en el tema del comunismo. Específicamente en la charla que dio Yuri Bezmenov, un ex agente de la KGB, para allá, para los años 80, donde él explicó todo con precisión lo que iba a pasar o lo que estamos viendo hoy día. Porque yo quiero cubrir, a pesar de que Luis cubrió el tema de Ron DeSantis, bueno, porque es un tema bien importante y está atado directamente a lo que este señor explicó. Una de las cosas que este señor explica, él explica 4 pasos, que son la desmoralización, la desestabilización, la crisis y la normalización. Puerto Rico ya se encuentra prácticamente, y los mismos Estados Unidos, ya cerca de la etapa de la crisis. Durante la desmoralización, lo que él explica es que la izquierda se quedó desde los años 70, ya se había quedado con la academia, se había quedado con los medios de comunicación, incluyendo el mismísimo Hollywood, y entonces habían ido poco a poco lavándole el cerebro a los muchachos, adoctrinándolos a favor del comunismo y de los movimientos de izquierda. Por eso es que estamos viendo hoy día un Black Lives Matter y toda esa gente que están surgiendo, todos esos grupos que están surgiendo de extrema izquierda, y las locuras que están haciendo no solamente en los Estados Unidos, lo estamos viendo en toda América Latina, lo vimos aquí con nosotros cuando nos tumbaron a Ricardo Rosselló, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que Yuri Bezmenov explica bien claramente para evitar que esto continúe, o si tú quieres revertir, porque él da las razones y cómo tú puedes revertir cada paso, es precisamente enseñando a los muchachos lo contrario, enseñando a los muchachos mayor patriotismo y las razones del por qué el comunismo no debe aplicarse, y enseñarlos a querer más a su nación nuevamente. Y yo entiendo que eso es lo que él está persiguiendo con esa ley, aunque sea en un estado, es el estado de la Florida, que es un estado bien importante, no deja de ser un estado bien importante, y quién sabe si él sea el primero de muchos que comiencen a aprobar la misma ley. Déjame presentarte aquí a mi amigo Ángel Javier. Él es desde Georgia, siempre vive en Georgia, pero él está ahora mismo acá en Puerto Rico. Ángel, te presento al licenciado Daniel Ruse. Saludos, buenas noches, licenciado, y Denis, muy buenas noches. Saludos a ambos. Estaba aquí explicándole a Dani lo que venimos explicando hace mucho tiempo sobre Yuri Bezmenov y cómo esta ley que aprobó Ron DeSantis está atado a lo que Yuri Bezmenov explicó de cómo revertir
para cada uno de los pasos, y le estaba diciendo a Dani que a mi juicio ya Estados Unidos y Puerto Rico se encuentran en el tercer paso, que es el de la crisis, que es uno más peligroso. Y le estaba explicando que esta iniciativa de Ron DeSantis podría traer que muchos otros gobernadores de otros estados aprueben algo similar. Correcto. De hecho, fueron 3 las leyes que firmaron. Hoy él firmó 3 leyes y van, en mi opinión, encaminadas hacia lo mismo que están mencionando. Porque una de ellas, pues, lo que hace es que prohíbe el que no haya una discusión de puntos de vista diversos en las universidades. Ron DeSantis, pues, él habla en la conferencia de prensa de que, pues, se estaba básicamente oprimiendo cierta ideología y ciertas formas de pensar, que, pues, es lo que hemos visto aquí en Puerto Rico, en la UPR, como, ¿verdad? Aquel que hable de estadidad, aquel que no hable de independencia, pues lamentablemente pues es oprimido, es perseguido y no tiene foro, no tiene cátedra. Si eres profesor no te dan cátedra, no te dan contrato. Bueno, mira la Facultad de Derecho, ahí lo que tiene, yo creo que un estadista, o si no 2, de toda la Facultad de Derecho, y así lo va a haber replicado en todas las otras facultades. Y pues esa fue otra ley que firmó Ron DeSantis. Y la tercera, que me parece que es para requerir cursos de civismo a nivel postsecundario, que va de nuevo encaminado a lo mismo, a tratar de corregir lo que pues hemos podido ver, como tú bien señalas, la cuestión de Black Lives Matter, las diferentes revueltas que se han dado, el giro hacia la izquierda peligroso que ha tomado, que inclusive hasta demócratas se han unido detrás de estas iniciativas de DeSantis, porque han visto de que ciertamente se ha erosionado ciertos valores, ciertas cosas que antes se apreciaban y atesoraban los estadounidenses. Y la otra es, para ponerle en perspectiva, y esto me parece que tiene 2 fines que son muy loables. El primero, pues, es que los muchachos escuchen de primera mano el testimonio de personas que han huido de estos regímenes totalitarios y comunistas. Y ese, pues, tiene ahí, pues, que escuchen de primera mano, no que se dejen llevar por lo que dice la camiseta de Che Guevara o por lo que la camiseta que tiene aquel, sino que escuchen de personas que lo vivieron. No personas que lo idealizan desde acá en la comodidad, de personas que huyeron de esos regímenes y que hoy son estadounidenses y patriotas. Esa es una de esas de las finalidades que tiene. La segunda es que permite a las personas, ¿verdad?, que están allá, el ver esta realidad, el conocer y poder sensibilizarse hacia las comunidades migrantes, ¿verdad?, hacia este sector de venezolanos, de nicaragüenses, de cubanos, que puedan entender esa realidad, lo difícil que es y por qué arriesgan sus vidas en llegar a los Estados Unidos y por qué de todos los países del mundo escogen Estados Unidos. Y eso pues logra crear una cohesión en una sociedad como la de Estados Unidos, ¿verdad?, después de Trump, que pues cada vez es más polarizante entre, ¿verdad?, las Nidia Velázquez de la vida y pues muchos de algunos del liderato republicano extremista pues siguen separando a la nación, y eso es parte de ese plan que tú bien señalas que sacó a la luz este ex agente de la KGB de infiltración. Ángel. Sí, no, como el licenciado muy bien dice, es lo que está sucediendo ahora mismo. Florida se está volviendo, ¿no?, como la capital del conservadurismo, como muchos hablan, y está sirviendo de guía. Y te diría lo que es Florida, incluso el mismo Texas, se están volviendo como pilares importantes, ¿no?, dentro del movimiento conservador, pero principalmente en Florida por las diferentes medidas que él ha estado tomando, especialmente en este mes, que empezó con el 1 de junio, cuando está con el tema del orgullo gay y demás, que entró con el tema de los deportes masculinos y de que los hombres no podían estar en los equipos de mujeres y demás. Y yo creo por lo menos ya se está presentando un precedente, y yo no dudo que es cuestión de tiempo, por ejemplo, que el estado de Georgia también entre con sus leyes. Hay otros estados también que están manejando, si no me equivoco era en Missouri, que están manejando el tema de la segunda enmienda con las armas, de que están haciendo leyes básicamente para bloquear leyes posteriores federales que traten de limitar ese derecho. Pero yo creo que sí, que es importante, y poco a poco por la misma hiperpolitización que hay y el despertar que está teniendo la gente, yo creo que sucederá con... hace unos años bajo Trump estaba el tema de permitir las Biblias o las clases
de religión, como muchas personas llamaban dentro de las escuelas. Y eso después se fue copiando en un sinnúmero de estados y ahora yo entiendo que es la misma, o sea, que va a seguir el mismo patrón y mucho más ahora porque ya luego del desastre de esta administración demócrata, que la gente pues está empezando a ver lo que está sucediendo principalmente por el factor económico. O sea, los precios de los comestibles está subiendo una barbaridad y mucho más elevado de lo que se esperaba, ¿no? En un principio. Y esto pues una buena alternativa. Espero que se implante, se siga, ¿no? El curso, porque hay bastante propaganda comunista dentro de las escuelas. Incluso una de las primeras cosas que hizo Biden fue eliminar una agencia. O sea, que las universidades, algunas o muchas de ellas, reciben dinero del gobierno chino y tienen el instituto Confucio, creo que se llama, y había una institución, un departamento que monitoreaba las funciones de esos institutos dentro de la universidad para controlar la propaganda comunista y demás, y esta administración la eliminó. O sea que realmente ahora mismo se está recibiendo propaganda comunista sin control, sin monitorear, y por lo menos yo creo que eso es un buen paso. Un buen paso y partir por ahí y seguir ampliando, porque es algo que realmente hace falta en las escuelas, que las personas aprendan la Constitución de Estados Unidos, que entiendan realmente el por qué Estados Unidos es grande, por qué es tan importante o sea, de cómo la fundación de Estados Unidos marcó la historia del mundo, ¿no? Que es otra etapa en la humanidad, cuando el ser humano decide ser libre por primera vez. Y al contrario de lo que la izquierda quiera representar, esas no son cosas para nosotros sentirnos avergonzados. O sea, no son cosas no son cosas negativas, que es lo que están tratando de atacar, ¿no? Sino que de hecho, Yuri Bezmenov siempre explicaba que lo que a él le preocupaba en lo personal era que él no veía un counterbalance ni en los medios ni en la academia respecto a la cuestión de contrarrestar lo que se trataba de enseñar, lo que la izquierda trataba de enseñar, ¿verdad? Le trataba de adoctrinarle a la gente, tanto a los niños como a los adultos, a través de los medios y de la academia. Entonces él decía que el problema es que el último país con una verdadera democracia que quedaba en el mundo eran los Estados Unidos, y que cada vez que había una dictadura en algún lugar, pues todo el mundo corría a los Estados Unidos, que si los Estados Unidos se perdía, ¿para dónde iba a ir la gente después? Él siempre decía eso, y él siempre le recalcaba eso a la gente. Por eso es que yo quise discutir esto de DeSantis, porque fíjate que eso va completamente ligado a lo que he venido discutiendo en la página desde que la abrí, y a mí por lo menos me da un poquito un rayito de esperanza que este gobernador se haya atrevido a tomar esa iniciativa, porque fíjate que él no está diciendo que está prohibida el discurso de izquierda allí, él lo que está tratando es de crear un counterbalance. Sí, entre la izquierda y la derecha, que ambos tengan igual espacio en la academia y en los medios, y que ambos tengan como tú bien estabas explicando, que la gente tuviera la oportunidad de escuchar de primera mano por qué esa gente abandonó esos países comunistas. ¿Qué había en esos países comunistas donde ellos vienen que no se quedaron? ¿Por qué ellos no se quedaron en esos países? Tuvieron que abandonarlo. Tú sabes, hay que escuchar todos los lados de la historia. El problema que nos están llevando a través de la hegemonía de los medios y de la academia, nos están llevando a pensar que lo que piensa la izquierda es lo único cierto y lo único que vale aquí, y no. Si los contradice, los ofende, y entonces te vuelves ofensivo. Exacto, que esa es otra cosa que la gente no ve. Esta political correctness, esta inquisición del lenguaje, que inclusive los mismos personas que son muy liberales se han expresado. Hay una carta firmada por muchos intelectuales y filósofos y personas bien importantes, ¿verdad?, dentro de lo que es la academia, en contra de esa nueva ideología de cancelar y de
y de censura, de que no puedes utilizar una palabra porque entonces tú eres el malo, entonces te voy a censurar, pero ¿qué pasa el día que lo que yo creo que es correcto, porque esas personas lo están haciendo porque pues es en pro de su ideología, pero ¿qué va a pasar el día que te toque a ti, que el día que pues que sea prohibido o que esté mal algo que lo que tú crees? O sea, que es algo bien peligroso. Inclusive esta cuestión de las redes y Trump, a mí me parece, o sea, yo no soy fan de Trump, yo soy republicano, pero pues no soy fan de él. Me parece de que pues tuvo sus aciertos, pero tuvo muchos desaciertos y muchas cosas, por lo cual pues no apoyaba su candidatura, pero sí soy republicano y debo decirle que lo que están haciendo, ¿verdad?, con esto de las redes, Twitter, Facebook y otros medios, de prohibirle que él se pueda expresar, es bien peligroso. No porque yo quiera que se promueva lo que él diga, pero es que debe haber un foro donde las ideas, aunque no sean simpáticas, puedan ser expuestas, porque como yo voy a están poniendo esta burbuja artificial a esta población, tratando bajo la salvaguardia de que lo estoy protegiendo de un hate speech, que lo estoy protegiendo de ideas peligrosas, de que nunca van a poder contrarrestar su ideología y lo que creen versus lo que cree el otro. Entonces, basan sus creencias en una zapata que ya está quebrada. Entonces, cuando se les ataca, cuando ellos son confrontados con otra idea, no tienen forma de contrarrestarla, no tienen forma de poder contestar, y entonces esos cimientos se caen, porque realmente nunca fueron expuestos a otro tipo de pensamiento y a tener ese intercambio de ideas y esa conversación. Santi pues enfatizó en eso. Mira, hemos vuelto a los campuses en unos lugares donde se promueve una teoría ortodoxa y como si fuese una religión, pero que bajo la salvaguardia de que no es para proteger del hate speech, que está mal, y pues ¿me entiendes? Es bien peligroso y se ha utilizado poco a poco para prohibir y, como ustedes dicen, acaparar todo lo que es la exposición de estas personas. Y ya por lo menos se han dado cuenta poco a poco, donde Santi se dio cuenta, mira, esto es peligroso, esto puede traernos problemas. Inclusive los mismos demócratas apoyaron, varios de los demócratas allá apoyaron, me parece que fue no estoy seguro si todos, pero me parece que muchos se dio. Fue bastante unánime. Sí, fue bastante divertidista. Sí, porque pues los demócratas lo han visto también. No, y que el asunto de esto es mucho más serio, porque, por ejemplo, en las universidades, incluso en Georgia, yo he visto que ya tienen su safety zone de que por si te sientes muy estresado, te vas a una esquinita y demás, cuando precisamente, no, de verdad, y cuando precisamente la universidad, el nombre per se de la universidad viene de la universalidad, ¿no? Que ahí tú te ibas a exponer a todas las ideas, ibas a tener al ateo, al cristiano, al otro, ibas a aprender y tenías la destreza entonces de analizar y debatir y precisamente qué es lo que se está prohibiendo ahora. Y de esa manera también es que el pensamiento humano evoluciona. O sea, de esa manera la ciencia, la forma de entender la vida evoluciona, porque te cuestionan, te retan tu intelecto. O sea, que es la situación que estaba pasando con el COVID, ¿no? Que de pronto decían algo y ya nadie más podía cuestionar, ya nadie más podía preguntar, y supuestamente eran los seguidores de la ciencia, que decía, caramba, pero si la ciencia necesariamente se nutre de eso, ¿no? De que te estén cuestionando, que estén retando lo que tú dices, de que estén pidiendo pruebas, y así uno sigue evolucionando. O sea, que todo esto impacta terriblemente, yo te diría, incluso hasta la evolución humana, porque regresaremos a la época cuando solamente los sacerdotes de las iglesias eran los que leían y escribían y todos los demás no. Y eso es lo que se está volviendo. Entonces el conocimiento lo vas a dejar en una cúpula de los líderes, ¿no? Que son los que van a ser millonarios y demás, y el resto del pueblo pues va a ser unos borregos que no van a tener la condición de poder analizar. Y tú lo ves en esto con el ataque que sea las matemáticas, o sea, que están que las matemáticas eran racistas, que había que eliminar clases de avanzada, y la historia y muchas otras materias que lo que te desarrollan es tu pensamiento crítico, ¿no? Que realmente a las próximas generaciones las están anulando, ¿no? De hecho, me recuerda que una de las cosas que ellos tenían dentro del plan en el paso de la desmoralización era eliminar todas aquellas, dije la palabra incorrecta, Controlar, alejar a los muchachos
el interés de los muchachos en las escuelas de todos aquellos cursos que sean prácticos, pragmáticos, eficientes, y él te da de ejemplo las matemáticas y los idiomas. Él explica, y es una cosa, Dani, que cuando uno se sienta a pensar, es verdad, ¿por qué la carrera de Derecho en Puerto Rico se ha saturado? Bueno, porque muchos muchachos no le prestan atención a la matemática, no porque no sean buenos en matemáticas, es que no le prestan atención a la matemática. Ya hay un nivel de educación, un sistema de educación donde ya han ido alejando de a los muchachos de la matemática, entonces los llevan a estudiar. Todos estudian humanidades, ciencias políticas, y por ahí para abajo podemos seguir un montón de carreras más que ya por sí solas ya no tienen salida. Si las estudias, pues tienes que exclusivamente estudiar Derecho, porque con esa carrera por sí sola, con ese bachillerato por sí solo, no vas para ningún lado. En efecto, no tienes saludo, no tienes salida, perdón. Entonces, vienen y te alejan de la matemática, te alejan de los idiomas, que ustedes ven que muchos muchachos te entienden el inglés, pero no lo hablan con fluidez. Claro. Porque el idioma y la matemática son dos cosas que te abren más adelante, cuando tú te gradúas de tu cuarto año, te abren las puertas para tú hacerte médico, hacerte ingeniero, estudiar una serie de carreras que no tiene que ser únicamente leyes. Claro. Y por eso es que la carrera de nosotros está tan saturada. O sea, ¿cuántos abogados ya teníamos en Puerto Rico? Como 26,000 eran. Sí, yo creo que tú tienes razón en ese punto de que al enfatizar quizás el estudio de las humanidades y de sociales y otro tipo de arte, de nuevo, las humanidades, cuando terminan ese bachillerato, se ven con el problema de, ok, ¿ahora qué? Tengo la opción de ir la ruta larga, que sería terminar un doctorado. Pero pues, ¿en vía de qué? De ser profesor, si es que tengo la vocación de enseñar, porque eso no es una vocación, en mi opinión, ¿verdad? Yo fui maestro de arte, puedo decir que para enseñar, eso es una vocación de verdad. O hacer investigaciones, ¿sabes? Son pocas las opciones que tú tienes si coges eso de crear un doctorado. Entonces, pues, ¿qué les queda? Pues, la escuela de Derecho, o si no, pues, realmente son pocas las opciones que le quedan, y por eso quizás ha terminado saturándose mucho esa profesión. Y estoy de acuerdo contigo de que, mira, los idiomas, de nuevo, estamos todavía con la mente insularista, de que pues no hace falta aprender inglés, no hace falta aprender mandarín, no hace falta aprender alemán, no hace falta. ¿Por qué? Porque pues como estamos en nuestra isla chiquitita, archipiélago en el medio del Caribe, pues no hace falta. Pues mira, hay que comenzar a de nuevo, y yo pienso que esto tiene que partir desde la educación, ¿sabes? Correcto. No hay otra. Y empezar a abrir la mente de estos estudiantes a una mente ya de mundo, ¿sabes? A que realmente sean ciudadanos, no solamente estadounidenses, sino que salgan preparados para insertarse en una economía global, una economía de tecnología y ciencia, que son las áreas donde realmente ahí está el futuro, ¿sabes? Ahí es de verdad que está el futuro. Los trabajos, me parece que los próximos trabajos con mayor demanda en los próximos 5 años, dentro de 5 años, hoy no existen. Según, ¿verdad? Recuerdo ese estudio de que decía de que lo que en 5 años va a estar más en demanda en empleo, quizás hoy todavía no existe esa profesión o ese currículo dentro de las universidades, de lo rápido que está avanzando la tecnología. Y tú tienes toda razón con eso, la matemática y la ciencia. De hecho, la tecnología ahora con el tema del COVID adelantó como 10 años lo que es el e-commerce, estas aplicaciones como Uber Eats y demás, la manera del desarrollo, ¿no? Se adelantó 10 años. Ahora mismo las ventas, con el tema del COVID, ahora mismo las ventas están en un nivel donde se supone que estuviesen dentro de 10 años. Y hay que también pues adaptarse a esos tiempos. Acá con lo de los idiomas, por ejemplo, en la escuela de la ciudad donde yo vivo, los muchachos aprenden español. Incluso yo he conversado con varias personas que me hablan español, pero nítido, que de pronto cuando yo le pregunto, oye, ven acá, ¿y de dónde tú eres? Porque no te identifico el acento. Y me dice, no, yo soy de aquí, lo que pasa es que yo cogí español, porque se están dando cuenta que ya con el inglés solo no pueden, tienen que coger 2, al menos hablar 2 idiomas. Ya básicamente una persona que no sea bilingüe se considera como un analfabeto, ¿no? Que tiene
problemas de comunicación y ya lo que se está viendo realmente son 3 idiomas, o sea, el español, chino y mandarín o alemán, como el licenciado decía, y ya muchos trabajos lo están pidiendo. O sea, por lo mismo con la globalización esta del internet, de que tienes una empresa, qué sé yo, que está en Estados Unidos y trabaja a otros mercados, pues es importante que domine los demás idiomas. Y todavía en Puerto Rico, pues tienen ese issue, ¿no? Con el inglés y que si pierdes la identidad y demás, y simplemente lo que están es una generación de analfabetos en ese Sí, punto. porque esa cuestión de que si tú aprendes inglés pierdes la identidad, es lo que le han metido en la cabeza, lo que quieren mantener a la gente Díselo bruta a los mexicanos, a ver si han perdido por, la identidad por viviendo en Estados Unidos. seguro. No, pero acuérdate lo que tú y yo hablábamos el martes, Ángel, y hoy en la mañana. Los mexicanos se quedaron, Dani, con la posición que teníamos los puertorriqueños en los 80. ¿Te acuerdas que a nosotros nos criticaban los demás latinoamericanos porque el puertorriqueño era bien atado a Estados Unidos y usábamos en el español mucho anglicismo que todavía se continúan usando? Y ahora son los mexicanos los que tienen esa relación. Sí. Sí. De hecho, eran los más que nos criticaban. Y por lo menos ahora no pueden, yo creo que, y me parece que ¿verdad? Ciertos partidos aquí en Puerto Rico se han agarrado históricamente de esta cuestión de la identidad y me parece que erróneamente lo han tratado de continuar haciendo cuando realmente ya no son los 70. Ya antes esas familias se iban y muchas veces la familia que quedaba acá nunca volvía a saber de esa gente, ¿sabes? No volvían a hablar con tu familia y si lo hacían esporádicamente. Ahora no. Ahora el puertorriqueño que está aquí sabe, tiene más seguro un familiar por lo menos que viva allá. Viaja aunque sea 1 o 2 veces al año o cada ciertos años y los ve y puede ver que continúan siendo igual de puertorriqueños, como allá tienen los mismos productos que acá, como cadenas de aquí se están expandiendo allá. Claro. Y ya tú no puedes venderle ese cuento que antes se hacía de que si ¿verdad? Por nuestra relación con Estados Unidos o si fuéramos Estado se perdía esa identidad, ese mito se ha ido de nuevo colapsando. Pues, gracias a Dios, exacto, ya que tenemos pues esta conexión, ¿verdad? Y de nuevo, esto es algo inevitable, ya, en mi opinión la estadidad y lo que es la asimilación de Puerto Rico como parte de la nación es inevitable porque pues tú comparas el estilo de vida de los jóvenes puertorriqueños con los jóvenes estadounidenses versus jóvenes, digamos, de Cuba o Venezuela. Y claramente su estilo de vida es totalmente estadounidense, claro. Su mentalidad es un estadounidense. Hablan muchas veces con muchos, los artistas que conocen son de Estados Unidos, las películas que ven son de Estados Unidos. O sea, básicamente hemos crecido en esa cultura y en ese estilo de vida. O sea, que para mí es inevitable eventualmente que futuras generaciones ya simplemente lo vean como la norma. Y que realmente, al igual que en Texas enseñan como parte del currículo en la escuela elemental y en secundaria que tiene que haber un currículo de historia de Texas, pues igual en Puerto Rico tenemos ese requisito de historia de Puerto Rico, que porque los tejanos sean parte de la Unión, no dejan de ser tejanos. Exactamente. Y llevar en su cinturón la forma de su estado. Y eso pues es algo que yo creo que aquí en Puerto Rico hay que continuar llevando ese mensaje y poco a poco, y me parece que muchos hasta analistas ¿verdad? Que tradicionalmente se han identificado con el Partido Popular o con el Partido Independentista o que son simplemente pues de esa ideología de separatista, se han dado cuenta ellos mismos y lo han admitido que mira, ya ese discurso ya con el puertorriqueño no funciona, no hace media. Esta cuestión de las mises y de los premios, la prensa continúa tratando de que tenga la misma relevancia, pero la realidad es que no la tiene. O sea, ¿tú te acuerdas en los 90 o los 80 que tú fueras un día de Super Bowl a un sport bar y que estuviese la gente ahí pegada viendo el Super Bowl hace 10 años, hace 15 años? Para nada. Y entonces ahora básicamente esta asimilización, pero sí, un proceso natural. Exacto. Un proceso natural y más ahora con la hiperconexión que hay, que tú lo mismo estás en Orlando y vas y vienes y la familia te visita y regresa. Y fíjate, yo con ese tema del inglés y todo ese discurso que daban antes, yo siempre he tenido una teoría que es mi opinión personal, que de cierta manera todo eso lo utilizaban para mantener como al puertorriqueño estancado, ¿no? Para tenerlo tranquilo por la relación que tenían con Estados Unidos, porque a diferencia, por ejemplo, de República Dominicana, Perú, todos estos otros países,
tenían que pasar por un proceso de visa para irse a Estados Unidos. El puertorriqueño no, el puertorriqueño lo que tiene que coger es el avión e irse. Y de pronto, si de pronto pues te tienen con el miedo, ¿no? De que aprender es difícil, de que no te quieren, que traidor, que vende patria, qué sé yo, es una manera como de mantenerte encadenado, ¿no? A lo que es la isla, aún teniendo la alternativa de irte, ¿no? Y mantener las personas como en Escucha, control. Ángel. Era Michael, es que Michael, te tengo un regalito para que te hagan una peluca. Pero Ellos se pasan con que si populete, con que si comunista, ellos se insultan así. No. y tú sabes, como una manera de mantener a las personas estancadas a lo que representa pues la realidad en Puerto Rico y no alcancen su máximo potencial como seres humanos. Yo conozco personas, por ejemplo, que tienen maestrías, directores de escuela y demás, que quizás en Georgia, por ejemplo, los maestros cuando son bilingües cobran un dineral y ellos simplemente no se mueven por el miedo del inglés. Pero mira qué estupidez que en Puerto Rico estamos teniendo una escasez, pero ven acá, Dani, esto viene desde que yo estudiaba en elemental para los 80, pero ahora se ha puesto peor. Una escasez de maestros de inglés. Tú, si tu papá no te meten en un colegio, mi hermano. Sí, de hecho, en el plan fiscal de la Junta del año pasado, el 2020, una de las cosas que ellos identifican es ese problema y de hecho establecen que una serie de programas y fondos para eso mismo, para el desarrollo del inglés dentro de lo que es el sistema público de enseñanza, porque en efecto, siempre históricamente, casualmente, son dos plazas de difícil reclutamiento que siempre hay en la corriente regular y es maestros de inglés y maestros de matemáticas. Son las dos áreas de difícil reclutamiento dentro del departamento. De lo que es K3, de kinder a tercero, de eso hay que ni votando lo sacaban. Pero lamentablemente no quieren ser maestros de inglés, no quieren ser maestros de matemáticas. Y de verdad que debo decir que muchos compañeros con quien he tenido la oportunidad de trabajar en el sistema público, pues lamentablemente pues se nota, inclusive maestros de inglés, he tenido compañeros muy buenos, pero también he tenido compañeros que hasta ellos se nota que tienen una deficiencia a la hora de enseñar en inglés. Pues porque, de nuevo, ese problema que hemos tenido con esta cuestión del inglés y el cuento que era la difícil, ¿te acuerdas? Que les decían, porque tú hablas la difícil, refiriéndose al inglés, pues es parte de... Trabajando para el inglés cuando estabas perdiendo el tiempo. Escucha, Ángel. ¿Qué dice Michael? Que me ama. ¿Okay? Ahí te está poniendo un montón de banderitas. Se está proyectando porque el que lo defiende es él, no soy yo. Ay, Dios mío, ellos se pasan confiando sobre porque él me dice, yo veo que él dice Ángel como una coma y amo a, como que él me está diciendo Ángel, yo amo a Biden, o algo así, entendí en él. Sí, yo amo a Biden, eso mismo, entonces un montón de banderitas. ¿Qué te digo? Pero ninguno no vale nada. Dani, Eso es Michael que trabaja para el inglés. Pues sí, sí, eso es bien cierto, Mark. Cuchín fue el que empezó con la cuestión de sacar el inglés de las escuelas. De ahí para acá empezamos a dar para atrás. Pedro trató de revertir la situación. Ahí es que le sacan todo el peo de Víctor Fajardo, como si Víctor Fajardo hubiera sido el único secretario de Educación que hubiera hecho eso. Eso lo hacen todos los que van pasando por allí. No es que ellos tienen acceso a un presupuesto tan enorme y tienen tantos contratistas encima, entonces esa jauría de contratistas encima, cuando todavía ellos apenas están como prospectos. Cuando gana el gobernador ya ellos tienen la jauría encima. Eso ha sido así desde Villaronga para acá. O sea, el que quiera decirle a usted que el Víctor Fajardo ha sido el único secretario de Educación que tumbó o que cometió corrupción, lo está cogiendo de pendejo. Y tú sabes lo peor, que realmente, y es bien triste que haya terminado así Víctor Fajardo, porque Víctor Fajardo fue un buen secretario de Educación.
No ¿sabes? solo fue No secretario de Educación previo a eso, él había sido director y de ese señor nunca se había dicho nada. No, y de verdad que inició una iniciativa dentro del departamento, inició lo que era la Escuela Libre de Drogas y Armas, que logró atajar mucho de ese problema que había de las luchas que había entre Caserío X y Caserío Y, que casualmente iban a la misma escuela. Eso pasó en una de las escuelas que yo iba, que recibía estudiantes, recibía estudiantes que venían de dos caseríos que eran rivales, y allí se veían unas peleas de hasta de cuchillos, ¿sabes? Y hasta de tiros en algún momento. Y entonces él hizo ese programa de Escuela Libre de Drogas y Armas que promovió pues, atender ese problema y darle una oportunidad a estos muchachos. También promovió lo que fueron los programas de inglés, específicamente internados en énfasis en inglés. Yo tuve la oportunidad de ir a me gradué de escuela superior de un internado que había en la base Raimi, que era un programa de inmersión en inglés y redacción en español. Yo recuerdo que yo le pedí a mami, yo quiero ir a ese programa. Y me decía, pero ¿por qué tú quieres meterte en un internado? ¿Por qué tú quieres, sabes? Y cogíamos clases hasta los sábados. Y me decía, pero ¿por qué tú quieres coger clases los sábados a las 4? Porque en ese momento yo sabía que la única herramienta de movilidad social. Mira lo que está diciendo un independentista, que es Mikey, el pana de nosotros. Y Malapaga, independentista y Malapaga. Una pizza. Sí, mira, y de verdad que él logró muchas cosas. Te digo, este programa de inmersión en inglés fue lo que me permitió a mí, por ejemplo, hoy yo tener una carrera y ser un profesional. Si no hubiese sido porque yo me moví de esa escuela que tenía creo que era la número 5 en violencia en Puerto Rico, la Amalia Marín, Río Piedras Heights, que yo creo que ya cerró. Si no llegase porque yo me muevo de ahí a este programa y me gradúo allá, yo nunca hubiese terminado, no hubiese entrado a la universidad, ni hubiese continuado estudios posgraduados. Y realmente, pues, Fajardo fue un buen secretario porque sabía la importancia del inglés y le dio énfasis. Y la Junta de Control Fiscal, inclusive, sabe de que eso es esencial y no puede faltar, indispensable para el desarrollo de Puerto Rico económico. Y por eso, cuando yo estaba viendo esta semana el plan fiscal, enfatiza mucho en esa área, en el área del inglés, que tiene que continuar desarrollándose, que todavía es muy pobre, y identifican inclusive fondos para eso. Y me parece que es algo que hay que retomar. No se puede continuar, porque a mí lo que más me molesta de todo esto es que nosotros los pobres tenemos que aguantarnos ese inglés sin desarrollar y tener que no poderlo hablar, y mientras los que hacen que eso pase, que toman determinaciones para que sacar el inglés de los requisitos, mandan a sus hijos a las escuelas privadas donde hablan el mejor inglés del mundo y después lo mandan a universidades en Estados Unidos que pueden hablar y manifestar. O sea, eso para mí es lo peor de todo esto, el ver a alguien que se oponga al desarrollo del inglés en los estudiantes. Porque ahí tú te das cuenta, con el ejemplo que tú acabas de traer, que no es cuestión de nacionalismo, es cuestión de conveniencia. Exacto. Ellos lo que quieren es mantener con el nacionalismo, entre comillas, a la gente embrutecida para que tú no tengas la oportunidad de subir más adelante a quizás ocupar la posición que esa persona está ocupando en ese momento. No, y que no un gobernador más adelante, a que tú no tengas posición en la legislatura, que para eso no hay que ser abogado, sino sencillamente estar bien preparado. Ser un buen legislador no se necesita ser abogado, estar bien preparado, y si dominas varios idiomas mejor. Y entonces nada de esas cosas ellos quieren que pasen para que ellos mantengan la piquita y tienen el control, las musicales, que si te fijas, las mismas familias con los mismos apellidos que están todos enganchados entre sí. Eso te iba a decir. Independentistas enganchados con hasta y con populares. Tú ves que si Ramírez de Arellano, me parece que era el apellido de la mujer de Rosario, la mujer de don Luisa Ferré. Así que ahí tienes un ejemplo. Ramírez de Arellano toda la vida fueron independentistas reventados. Entonces, no, y que también era el fundador del PNP. Pues mira, fíjate, una Ramírez de Arellano enganchada con don Luis Ferré. Y ahora mismo tú ves por ahí que cuánto apellido, que si Faz, que si bueno, podemos seguir diciendo ahora mismo un momentito todos los apellidos que están enganchados unos con otros y que son de ideologías distintas. Y que también es un tema de control, porque por lo general estados demócratas, y como es el caso de Puerto Rico. Un buen amigo que tengo, que es el hermano de Fajar Zamora, que ese señor sí es estadista, pero Fajar Zamora, el popular, no era estadista. Pues el hermano, no sé si fue la hija de ese señor, se estaba casando con el hijo de Pesquera, de Carlos Pesquera, y pusieron la foto.
Que la situación con eso, que estos tipos de gobierno lo que buscan es la dependencia del gobierno para mantener gobiernos grandes. Y en la medida que los ciudadanos están bien educados, es muy poco lo que necesitan del gobierno, y llega un momento que el gobierno se vuelve ya casi invisible, porque las personas están más educadas, saben realmente lo que necesitan o saben cómo exigir las cosas, que no pueden. Por ejemplo, en el estado de Georgia, las pymes que llaman, ¿no? Es muy amplia, y allá pues un gobernador no puede hacer campaña con que va a asignar más dinero para food stamp, o que le va a meter más cosas a los housing, porque eso no es lo que las personas están buscando, porque tienen sus propios negocios, son personas educadas, ¿no? Lo que hay que hablar pues son temas de infraestructura, de otro tipo de cosas que fomenten, de bajar los impuestos, de incentivos que fomenten a que las personas sigan progresando. Pero como tampoco esa es la visión que se tiene de gobierno, ¿no? Que es de un gobierno paternalista, pues tú te quedas como si estuvieses en casa de tu papá, o sea, como si fueses un adolescente viviendo con tus papás, que yo pago la casa por ti, te suplo la comida, te pago el seguro médico, y no te tienes que preocupar por nada más. O sea, y esa visión hay que corregirla, que la gente lo entienda, ¿no? Realmente la necesidad de la educación, porque ya después que tú tengas tu educación, eso no te lo quita nadie. Y si dominas dos idiomas, te puedes ir básicamente o sea, con tú solamente saber español e inglés, básicamente te puedes ir a cualquier área del mundo a vivir y trabajar, pues son de los idiomas principales. Y si te quieres quedar, pues exige. Tú sabes, tienes esa capacidad de exigirle a los políticos, y eso es precisamente lo que no se quiere. Mira lo que dice Doris Ayala, que en Puerto Rico en la escuela pública se estudian 12 años de inglés, pero al final nadie lo puede. Sí, porque no le enseñan como segundo idioma. Mira, el problema de las escuelas públicas, y esto yo siempre lo he hablado con Mikey, que fue maestro de escuela pública y sigue siendo maestro, para que él se tuvo que quitar porque la presión de que quieren el sistema de educación está tan politizado, que hay que hacer lo que le sale de las pelotas a los que están por encima de ti, y él no pudo con eso y él se tuvo que quitar. Y una cosa que Mikey y yo siempre hemos hablado es que el problema de la escuela pública es que, fíjate, cuando Fajardo se trajeron los mismos libros que yo usaba en una escuela militar que era bastante carita, y las vecinitas mías que iban a la escuela pública iban a comenzar a usar los mismos libros que yo. Y yo me acuerdo que yo fui y me le di un encojón a mi director, le digo, mira, Dani, en la escuela pública van a empezar a usar los mismos libros que nosotros, que van a hacer ustedes, porque para eso yo me voy para la escuela pública y le ahorro a papi y mami todo lo que se está pagando aquí. Entonces él sale y me dice, bueno, si te quieres ir, vete, pero en primer lugar que no te van a entender con tu condición como aquí se te entiende, porque en los sistemas públicos tratan a los muchachos con cualquier condición como si fueran plata. Y lo segundo, que sí, tus vecinitas van a tener el mismo libro que tú tienes ahora, Sol, pero yo te apuesto a que van a estar la mitad de la semana en la casa, porque la mayoría de los maestros les gusta faltar. Aquí el que me falta 2 o 3 veces en un mes nada más ya va afuera. Sí, y también esos libros, tú crees que son los mismos, pero no lo son. Me pasó a mí cuando di clase en una escuela privada, me dieron unos libros que eran para mí. Entonces pasé a escuela pública y casualmente era la misma casa editorial, era el mismo libro. Según pensaba yo, era el mismo libro, pero realmente no, realmente tenía cosas diferentes. Y es que pues preparan para el Departamento de Educación una versión que meets the requirements que ellos tienen de currículo y de todo eso. O sea que no necesariamente era el mismo libro. Y lo otro que tú mencionas es muy cierto. Yo saqué a mis hijos de escuela pública, una escuela pública muy buena. O sea, la enseñanza era muy buena. Era una Montessori. Y los saqué por ese factor. Solamente por la cantidad de veces que ellos no tenían clase durante el semestre. Era demasiado, porque eran reuniones de la escuela, reuniones de la corriente Montessori, eran talleres que se faltaban los maestros, por cualquier cosa daban libre. ¿Sabes? Era demasiado el tiempo que estaban perdiendo y los tuve que mover. Lamentablemente llevaban toda su vida en escuela pública y los tuve que mover a escuela privada por solamente ese factor del ausentismo que hay. Y de verdad que ahora, por ejemplo, la Junta requirió que el sistema de registrar los tiempos
¿verdad? La asistencia del departamento. Eso antes, pues, se llenaba, se ponía el dedito, se registraba la asistencia, entonces pasaban meses y nunca se hacía, por ejemplo, un cuadre de que, mira, faltaste todos estos días, te los tengo que descontar. Se pasaban fácil años y nunca se les descontaban y se les seguía pagando inclusive a maestros que ni siquiera estaban ya en el sistema. Entonces la Junta ya le tumbó esto al Departamento de Educación y le dijo, mira, no, ahora tú tienes que mensualmente descontar las ausencias del mes anterior. ¿Y qué pasó? Ya tú tienes a los gremios, ya tú sabes, los gremios están ahí airados porque van a tener que lamentablemente hacer las cosas como se supone y le van a descontar lamentablemente las ausencias cuando no están justificadas, para que tú veas. Van a presentarnos al otro analista que tienes ahí. ¿Tú lo escuchas? Preséntanos, Lucía. Yo te presenté una de las mías. Está enamorado. Está enamorado. Es nene y está enamorado. Y hay un montón. Yo no sé por tu urbanización, pero he visto en muchas urbanizaciones una proliferación de la población de gatos. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente se está yendo. Eso sí. Y están dejando los gatos en urbanizaciones para no llevarlos a los shelters con miedo de que se los maten. Entonces vienen y te los tiran en las urbanizaciones, no te creas. Así, a mí me han tirado gatos aquí al frente. Yeah. En mi urbanización hay una población alta y conozco gente que tienen una alta población de gatos en sus urbanizaciones y entonces está enamorado de una gata y se trepa allá arriba donde ustedes lo vieron ahorita y a maullarle a la gata y me tiene loco ya. ¿Sabes? Mira, en Human Society en Guaynabo, te lo operan por $40. Sí, Estados Unidos lo que pasa con la pandemia. Tienes que hacerle la cita. La cita se puede, ellos te están recibiendo para hacer cita hasta las 4 de la tarde. Las citas van a estar ahora mismo disponibles para agosto. O sea que si tú haces la cita ahora, sabes que tienes que esperar hasta agosto. Sí, pero por lo menos ya está en línea. Y tienes dejas la cita paga y te guardas todo y después lo llevas a operar tempranito en la mañana y te vas por ahí a trabajar. Pero te lo recomiendo porque primero que nada que se te enferma mucho. Segundo, que vas a seguir chavándote, no te dejan ni dormir. Y si eventualmente se van, se enamoran y se van, no vuelven. Y no vuelven. Y si tú lo dejas entrar, pues más todavía. Sí. Pero mira, hay una proliferación de gatos máxima en las urbanizaciones cerradas. Yo tengo una amiga que se llama Iber Colón Santini de todas las redes y ella me acuerdo que ella vive en una urbanización cerrada y entonces ella me vacilaba a mí porque yo tenía muchos gatos por lo que te estoy contando que me pasaba. La gente venía y los tiraba. Me veían a mi cara de shelter. De cat shelter. Entonces, yo un par de veces lo puse en las redes, tú sabes, pidiendo ayuda porque está cañón. ¿Qué pasa? Que ella me vacilaba con eso y de momento un día ella me escribe y me dice, Denise, Dios mío, yo tengo los dos gatitos de siempre, pero ahora mismo yo le estoy dando comida a cerca de 24 gatos que ya han aparecido de la nada y vienen todos los días, 2 veces a las mismas horas por ahí a comer. Que yo creo que los gatos son chismosos también y se lo cuentan. ¿Viste? Sí, no, ellos hacen eso. Yo creo que son chismosos y le dicen al otro, miren, esta casa dan comida a las 4. Pero de hecho, este gato que yo tengo aquí es producto de eso mismo, que había una gata que parió. Entonces parió aquí frente básicamente de mis zapacones, tenía como ahí un escondite. Y entonces un día se soltaron unos perros de un vecino que tiene unos perros al garete y lamentablemente le mataron a la mamá. Ellos, como son chiquitos, se escondieron en unos bloques. Eran 3 que sobrevivieron. Entonces los rescaté, los tuve aquí por un tiempo mientras encontré hogar a 2. Y pues el hijo mío pues me terminó convenciendo y me terminé quedando yo con uno de ellos. Y por eso es que está aquí, porque pues lo rescaté de la calle. Chiquitito. Lamentable. Sí, pero yo creo que los gatos son los gatos son un animal que es generalmente marginado. A la gente no le gustan, ¿por qué? No sé. Eso yo creo que viene de la época medieval cuando
Que los gatos A no mí, se a muevan. mí- a mí me quemarían en la hoguera. Me darían por bruja, mano. Imagínate. Luis se pasa luciéndome. De hecho, tengo un gatito para que dejara de joder. Tengo un gatito y le puse Luis. Es así. Mira, ahí está Michael peleando con Oscar. Caritas redondas, bien chulo. Ahí está Michael peleando con Oscar. Ah, no. Ah, sí. Mikita. Yo lo sé, vaya que se mate. Sí, Oscar, para que cuente su versión. Sí, es verdad, los gatos negros menos los quieren. Por ahí tengo uno que se llama Marco, que ese se enfermó y él le pidió ayuda y lo llevamos y nada, con 60 pesos se curó y está nítido, está precioso. Y la mamá de Marco la cogieron y le metieron con un carro y la dejaron tirar en la Caramba. Ay, Dios mío, en la cuneta. Yo tuve que ver. Ese es el guagua. Este otro es el hermanito del gato. Al principio le tenía una desconfianza brutal, pero ya se acostumbró, ya huelen de la más bien. Ya son amigos. Que tiene 4 y 1. Viste, como cambiamos el tema, aquí se habla de todo tipo de temas. Nacho. No, aquí siempre se habla de todo tipo de temas. De hecho, volviendo al tema original, y estábamos hablando de la cuestión de la educación, porque está completamente ligado con lo que acaba de aprobar DeSantis. Esta cuestión de no querer enseñarle segundos idiomas y de apartar de las matemáticas es una estrategia, como yo bien expliqué, que estableció Yuri Bezmenov, que era parte de las estrategias de desmoralización para embrutecer a los muchachos, para que los muchachos entonces estudiaran carreras que no tuvieran salida y cuando lleguen a adultos, esos iban a ser los que iban a estar prestándose para cometer el terrorismo urbano que estamos viendo dentro de Black Lives Matter, dentro de Antifa, estos anormales de la UPI, que la mayoría son, búscate, que son de ciencias sociales, son de humanidades. Sí, que terminan. Los tipos que se prestan para todas esas cuestiones. Que se embrollan haciendo doctorados en bisexualidad de género, de esas cosas de estudios filosóficos de esos de ahora. Y después que se gradúan se dan cuenta que eso no genera dinero para pagar la deuda que tienen de 100,000 y pico de dólares en hacer un doctorado en eso, ¿no? Y después tú los ves por ahí de aborrecidos y envidiosos y resentidos peleando con todos los demás. Que es verdad, ¿sabes? Vienen y te llevan a los muchachos, te los encajan en la escuela, en el sistema ¿verdad? De elemental a superior, te los encajan en una destrezas que no te pueden estudiar otra cosa que no sean esas que estábamos hablando. Entonces, como se saturan las carreras, no consiguen trabajo, pues esos son los que van a ser los soldados de fila para entonces crear el terrorismo urbano que estamos viendo cuando lo de Ricky renuncia, cuando lo del 1 de mayo, todos esos tipos. Son gente que hasta son graduados, pero de carreras que no tienen salida. Y es bien triste porque terminan siendo víctimas en cierta medida. Y de nuevo, es lo que estábamos hablando de una de las medidas de DeSantis. ¿Por qué? Porque llegan a la UPR y entonces allí son saturados de solamente una forma de pensar. Correcto. Entonces se ven en las de que, ok, tengo 2 opciones aquí. Recordemos que estos son adolescentes todavía. Tengo 2 opciones aquí. O me uno y soy aceptado y la gente me le caigo bien y la gente está de acuerdo y me reconocen porque, ¿verdad? Por lo que pienso, o difiero y soy marginado y olvídate que me cerré las puertas, los paris no quieren hablar conmigo porque soy un vendepatria. Y entonces pues muchos que quizás no pensaban de esa forma terminan repitiéndola a pujones porque pues no les queda de otra, porque pues si no pues son marginados, no los invitan a los paris, no consiguen novia, ¿sabes? Es bien difícil para un estudiante que piensa diferente, inclusive en las escuelas graduadas, porque yo recuerdo en una clase de derecho ahí en la UPR, cuando se estaba hablando del tema del aborto y se precisó la pregunta, ¿verdad? Que quien entendía de que quizás se debía restringir en cierta medida el aborto. Solamente yo tuve la valentía de hacer la mano y desde ese entonces, olvídate que me pusieron el sello como que era fundamentalista, olvídate de derecha,
solamente porque opiné que en ciertas circunstancias yo entendía que no debía permitirse. Solamente por eso. Y yo era representante de mi clase nocturna y después de eso ya tú sabes que pues no es revalidable porque pues no podemos tener en el Consejo de Derecho a un estadista. Pues, no, y que, mucho menos conservador. Y qué futuro en la vida puede tener una persona que no sea capaz de tolerar opiniones contrarias a lo que él cree. Tú sabes que si lo toma como una ofensa, ¿cómo tú vas a sobrevivir en la vida? Porque es que... No. Y a veces, ¿verdad? Personas que comulgan en ciertas iglesias y religiones, te hablan de que no, que si va a llegar un momento, ¿verdad? Ellos creen que según las profecías de la religión que ellos creen, de que en algún momento pues van a ser perseguidos y van a ser odiados. Y a veces yo pensaba yo creo que quizás están llevándose eso demasiado a un extremo, pero cuando fui a la escuela de derecho me di cuenta de la reacción de estas personas cuando tú les hablas de cualquier cosa que sea conservadora o que tenga que ver con algún tipo de fe. La reacción es visceral, se transforman las caras. Bueno, te digo, yo ahí dije, diantre, esto es real, esta cuestión de, o sea, este miedo de muchos sectores de que van a ser perseguidos es real, o sea, porque la forma en que sus caras se transformaban, y como tú bien señalas, Ángel, estas personas que se supone que vienen de ser personas que estén más propensas al diálogo y a aceptar otras formas de pensamiento y pensar críticamente y analíticamente. No, si eres judío está bien, si eres, por ejemplo, lo que yo pude ver en la escuela de derecho, si eres judío, si eres musulmán, si eres hindú, todo está bien, pero si eres cristiano, olvídate que no hay problema. Se transforman. Es horrible, de verdad. Sí, pues por eso es parte de... Eso que tú dices, yo lo viví también en la facultad. Y te voy a decir una cosa, yo no sé si tú estudiaste en la IUPI, pero por lo menos donde yo estudié, la IUPI, sí. Pues que la IUPI la del Estado, pero la que yo estudié es la más cara, que es la Intel, y está peor que la IUPI. Está más izquierdosa que la IUPI, para que tú lo sepas. Wow. Sí, cuando yo salí ya estaba más izquierdosa que la IUPI, ahora está 1000 veces peor. Los únicos profesores allí, así abiertamente estadistas que yo te recuerdo, era Andrés Córdoba, que todavía está, el colorado, que salió en una foto de los delegados, un muchacho bien alto, colorado de barba. Salió una foto de los delegados hace poco, que salió Ricky en la pantalla, ¿te acuerdas? Que está frente al Capitolio. ¿Tú sabes cuando ellos hicieron una reunión que Ricky, que decían los medios que Ricky no estuvo en la reunión, y Ricky sí estuvo, pero por medio virtual, ¿no? Porque él estaba afuera. Y salió, mira el Hitler, es el Führer. Sí, el gato de Tommy le dice. Pues él estaba en la pantalla, pues salía Ricky en la pantalla y salían los demás delegados. Y entre ellos estaba, no sé en representación de quién estaba mi profesor, Andrés Córdoba. Andrés Córdoba es de los poquitos abiertamente estadistas, que hay otra que era, me acuerdo que es abiertamente estadista, que de hecho se supone que le tocara el decanato y no se lo dieron a ella, fue Evelyn Benvenuti Toro. También es abiertamente estadista, no le dieron el decanato de la facultad y se lo dan entonces al del MUS, a Julio Fontanet. Sí, y en derecho de la UPR, yo que recuerde, solamente ahí está Díaz Olivo, que es pues la oveja negra de la facultad, y me parece que quien es juez del apelativo, Torres, Bermúdez creo que es, perdón, juez Bermúdez, creo que Bermúdez Torres, es un buen apelativo. Que sí, ese cuál es Bermúdez. Bermúdez, ¿verdad? Abelardo. Ese mismo. Bermúdez. Sí, ese mismo. Él es el otro que está ahí, pero más nadie. A él le dieron un curso de estos cursos que son de electiva libre en la facultad y nunca iba, por eso me estoy riendo. Era de los profesores que nunca iba a clase. Mira, yo cogí con él derecho penal especializado, creo que era. Creo que sí, le dieron un curso que es de los ¿verdad? De los cursos que son obligatorios. Sí, pero esa era una electiva en la UPR, Derecho Penal Especial, y yo la cogí y me gustó mucho la clase, y sí, iba, a esa sí iba por lo menos. Nada, acá en la Intel no iba, de verdad. Sí, fue 3 veces, fue mucho. Y el diablo, alguien que me ganó, porque yo era una que faltaba mucho por mi condición y se me criticaba mucho, yo decía, hay alguien que me ganó ya.
Abelardo Bermúdez, yo nunca voy a olvidar de él. Pues sí, así abiertamente estadista que estuviera allí, pues el profesor Córdoba y Evelyn Benvenuti, ya tuviste lo que le hicieron a Benvenuti, te estoy hablando de la Intel, no te estoy hablando de la UPI. De la UPI ya uno espera eso y más, pero de las privadas. Las privadas. Parece que ya no salen profesores de derecho. Entonces, algo pasa que por lo mismo que ustedes comentan, ¿no? Que a la que se detecta alguien de derecho, el mismo sistema los expulsa. Y quizás por más que quieran contratar de derecha, no existe. O se fueron para otro estado a trabajar por el ambiente hostil que hay en Puerto Rico, ¿no? Con esa situación. Yo tengo entendido que la Ana Geméndez tiene una actitud distinta, no sé si sea cierto. Y también tengo entendido que la Facultad de Ponce, Facultad de Derecho de Ponce, también es bien católica. La católica. Bueno, a mí me consta que la Ana Geméndez, en efecto, pues comulgan en una iglesia diferente. Y pues por eso es que tú ves que muchas iniciativas de los gobiernos, ¿verdad?, del Partido No Progresista, pues tienen como aliados en muchas iniciativas o partner, digamos, tanto en educación como en otras iniciativas a nivel postsecundario, a la Ana Geméndez, porque en efecto, pues no es que promuevan una ideología, es que sí están con la cuestión de que aquí se viene a desarrollar a profesionales y no a desarrollar mentes políticas o ideologías políticas. O sea, que por eso me parece que, y de hecho también han tenido muchas alianzas también con gobiernos de Partido Popular, porque de nuevo están enfocados en eso, en que, mira, aquí lo que buscamos es dar un servicio de calidad al estudiantado. Le han comido los dulces a la UPR y a otras universidades en cuestión tecnológica antes del COVID. Ellos estaban bastante adelantados con la cuestión de los cursos online y todo eso. Y lo que decía Ángel al principio, que en efecto la pandemia ha logrado un movimiento a aceptar y a moverse a nuevas tecnologías que normalmente no se daba. Y no sé si te acuerdas que había un informe que se tiró de un think tank allá para antes del 2001, antes del 9/11, uno de estos grupos de trabajo, un think tank de allá, tiene una línea bien particular que siempre la citan en estos documentales de conspiraciones, que decía de que el cambio a nivel grande dentro de la sociedad estadounidense era uno bien largo y difícil, salvo que mediase un evento básicamente catastrófico como lo era Pearl Harbor. Y entonces, pues, el COVID es básicamente ese evento que ha llevado, porque no había de otra, a la sociedad a hacer unas cosas que, o una realidades nuevas, una nueva forma de vivir, porque no hay vuelta atrás, claro, que normalmente no hubiesen hecho. O sea, ver cómo, ¿verdad?, quizás personas que no son tan tecnológicas antes se han obligado ellos mismos y han querido, ¿verdad?, hacerlo de su voluntad, que eso es algo difícil. Una cosa es tú, a través de la fuerza, hacer que a la mala alguien obedezca o acepte algo. Otra es que por las circunstancias salga de la persona. Que eso se, ¿verdad?, crea un cambio permanente en su forma de pensar. Sí, la necesidad. Sí, y de verdad que pues eso ha llevado a estas universidades como la UPR a tener que por primera vez tener opción de cursos en línea, más allá de los 2 o 3 que tenían antes del COVID. La Inter siempre había dado cursos en línea y también, aparte de que estaban cursos en línea, tenían un programa que se llamaba, a ver si me acuerdo, que era la clase tú la cogías una vez en toda la semana y tú te reunías con el profesor. Lo que hacía era que tú hacías todo por tu cuenta, te reunías con estas cosas como aceleradas o algo así de estos programas. No recuerdo ahora. Tiene un nombre, sí, eso tiene un nombre. ¿Sabe qué? Fue por completo, pero así yo cogí unas cuantas de contabilidad y las pasé. No sé si es sincrónica o algo así. Tiene que ver con eso, de que es que una vez a la semana lo veía, el resto eras tú por tu cuenta, con lo que estaban y todo eso. Y eran 40 minutos que el profesor le estaba contigo, o sea que no era el mismo término de tiempo que la clase. Podía ser el que ustedes acordaran, podía ser media hora, 40 minutos, el que el profesor y tú acordaran. Eso quedaba entre el profesor y tú. Así yo cogí unas cuantas y eso me ayudó mucho a adelantar en contabilidad y a evitar tanto problema de tener que estar allí, porque yo odio estar más de una hora sentado. Cuando yo tenía que coger esa clase de 2 horas en la facultad, para mí eso era
Eso debe ser terrible. Excepto las que cogí con Fernó, que con Fernó no se reía tanto que esas 2 horas se le hacían nada. Las que tomé con Andrés Córdoba también. Andrés Córdoba da una clase interesante. Este otro muchacho, que es el único profesor de raza negra que tenemos allí a tiempo completo, Charles Seno Santiago, el licenciado Charles Seno Santiago, que ese es un monstruo en derecho laboral. No sé si lo ha oído hablar, pero él ha escrito hasta libros de derecho laboral. Que él es tratadista de derecho laboral. Y en muchos de los casos bien importantes de derecho laboral que últimamente se han decidido, vas a notar que lo citan a él como una fuente. O sea, que él se ha vuelto un tratadista de derecho laboral y él también da unos cursos bien interesantes. Pero la inmensa mayoría, de hecho, no se dormía. No sé, ya después de 40 minutos se dormía en la clase. Complicado el tema. Después de 40. Eso es otra cosa que tienen que, el sistema de educación también tiene que hacer unos cambios en cuanto al tiempo y la manera en que le enseñan a los estudiantes. Por eso es que también había mucha deserción escolar, porque estamos hablando de una época que los muchachos nacían ya con un celular en la mano. Sí, para tener que copiar en libreta ahora. Están enseñando al estilo de como le enseñaban a los abuelos de nosotros, coño. Tienen que atemperarse a los tiempos, entonces los muchachos se aborrecían y pues ya en 8º grado se iban de la escuela, no quieren saber más nada de la escuela. Sí, para ellos ir a la escuela era un sacrilegio, era zorroso, no veían retos, no había retos, ¿verdad? En el curso no tenían maestros que le hicieran unos retos a sus capacidades cuando daban la clase, sino que todo era la misma mierda, o sea, bien convencional, bien repetitivo. Y que no era, el problema es que, y verdad, tengo muchos compañeros porque pues yo les decía, mira, el truco es hacerlo pertinente a ellos. El truco para agarrar a ese estudiante es que en esos primeros 5 minutos tú tienes que plantearle lo que tú quieres enseñarle de una forma que les sea pertinente y relevante, que ellos se identifiquen con ese tema. Porque si vienes a tratar de enseñar las preposiciones, diciéndole que cuáles son y explicándole qué es lo que hacen, realmente no, ¿sabes? Ya los perdiste. Esa parte es bien importante y creo que en cierta medida el no requerir educación continua, por ejemplo, en la educación, tiene el problema de que tienes maestros enseñando, como tú bien señalas, digamos, inglés o español del 90 a la generación del 2021, ¿me entiendes? O enseñando, ¿verdad? Los libros de ciencia con la información y los estilos y los temas que le eran relevantes a la generación que cuando él fue maestro por primera vez tuvo de frente, sin ver, ¿verdad? De que, ya, si tú quieres llegarle a tu estudiante, tú tienes que hablarle en su idioma. Copiando de una pizarra, y copiando de una pizarra en una libreta, que eso es... Exacto. Y bueno, es difícil. Sí, tiene que atemperarse y en eso yo creo que el virus ayudó a Puerto Rico un poco a poner o a empezar a poner tecnología dentro de las escuelas. Una de las cosas que me sorprendió no cuando me mudé realmente, cuando mis hijos entraron al sistema escolar, que básicamente todas las clases tenían como aplicaciones, que los muchachos la corrían con los propios celulares. O sea, como todos los muchachos tenían celulares, habían aplicaciones y ahí ellos se manejaban y el tema de las libretas realmente era como que inexistente porque en la escuela ellos usaban, creo que era Google Classroom y ahí ya tenían los trabajos y ahí ellos trabajaban en Excel o montaban un PowerPoint o lo que fuese y por ahí mismo lo enviaban, o el que no tenía computadora le prestaban una Chromebook de estas para que trabaje en la casa y demás y era bastante interactivo. Aparte de que las opciones de clases electivas eran básicamente infinitas porque podías coger cualquier tema y si no lo cogías la clase interactiva, que tampoco necesitabas tener un profesor en la escuela para dar esa clase. O sea, y era mucho más interactivo, ¿no? En comparación con lo que era en Puerto Rico, de estar copiando en la pizarra y, o sea, de la pizarra a la libreta y por lo menos eso lo del COVID, pues mostró la necesidad de tener esos sistemas, que en Georgia por lo menos no fue tanto porque ya los sistemas estaban. O sea, ya de por sí tú tenías la alternativa de si cogías las clases por internet online o ibas a la escuela y las universidades la misma situación.
Sí, y el COVID permitió que la promesa que se ha hecho por generaciones de que una computadora para cada estudiante se lograse. Y el COVID logró que por fin la promesa de todos los cuatrenios de que vamos a darle equipo a los maestros y a los estudiantes se cumpliese por fin. Y pues, ahí está. Gracias al COVID. Cosas buenas que poco a poco se va cayendo en tiempo. Como las escuelas del siglo XXI, en el siglo XXI. Es que esta iniciativa que tuvo Ron DeSantis la repliquen muchos otros gobernadores y que eso cree un pushback de la derecha contra esta pendejada de querernos empujar el comunismo por ojo, boca y nariz por parte del Estado, por parte del Estado, de la academia, de los medios, y que a los medios también hay que hacerles ver, según como decimos que hay que hacer aquí. Yo, de hecho, no te veo ningún medio de aquí. Yo lo único que te pongo es a las 8, yo veo Betty la Fea. Se acabó a las 9, ahí apagué la televisión. Yo no te veo nada de aquí. Por eso es que Telemundo y Univisión están con el tema de la inmigración ilegal y demás, porque esa es la audiencia que ellos tienen. Porque fuera de eso no tienen a más nadie. O sea, si tú bloqueas el tema de la inmigración ilegal y demás, esas emisoras se quedan sin audiencia, porque a la larga... Pero si con esto que este señor le está haciendo se consigue hacer un pushback de parte de la derecha, eso va a tener que eventualmente ir cambiando y van a tener que darle espacio igual a los estadistas, por ejemplo, y a los republicanos en el caso de Estados Unidos allá. Yo creo que sí, yo creo que va a haber lo que Ben Tweet decía, que el efecto de la rama, de que tú empujas la rama, pero llega el momento cuando tú la sueltas, la rama, ¿sabes?, devuelve. Y yo creo que sí, que en efecto va a haber un Ben Tweet effect en Estados Unidos ante, ¿verdad?, el avance que ha tenido cierta ideología, porque ya yo veo hasta dentro del mismo Partido Demócrata liderato preocupado con las posiciones de extrema izquierda de ciertos miembros de ese partido, y tú vas a ver de que le van a poner candidatos alternativos en primaria, que van a buscar en ciertas, porque están preocupados porque en efecto ha avanzado unos aspectos de subversión, ¿sabes? Y bien peligroso. Las instituciones que antes eran la pega que mantenía unida el contrato social y todo esto, se ha habido, pues, ¿verdad?, en cierta medida ha sido diluida por estos movimientos. Y tú lo has visto que en muchos estados y países donde la izquierda había tenido un empuje, has visto que han vuelto de vuelta a movimientos fuertes de derecha. Y eso es eso que está ocurriendo y que ha ocurrido a través de los años en países como inclusive en Alemania. Ese movimiento de izquierda ha logrado que hasta partidos extremistas de estos estilo nazi que vuelvan inclusive a la luz pública. A ese punto ha sido el avance de la izquierda que ha logrado, ¿verdad?, o que ha hecho y puesto el ambiente para que haya de nuevo un resurgir de derecha. Lo que sí es que me preocupa esa parte de que ¿verdad?, por haber sido por tanto tiempo ninguneados y por la extrema izquierda avanzar tanto, que se cuelen con esos grupos, pues la otra cara de la moneda, grupos de extrema derecha que tengan una ideología que tampoco son ideologías que uno quiera replicar en una sociedad, ¿verdad?, civil y humanista, porque, ¿verdad?, este avance de ciertos grupos neonazis, ¿sabes?, eso a mí me preocupa también. ¿Sabe? Que hay que ver de que se dé un cambio como lo está haciendo DeSantis. DeSantis está enfatizando, llamando patriotas a personas que vinieron de Venezuela y de Cuba y que atesoran la ciudadanía estadounidense y los derechos que tienen en Estados Unidos. Él le llamó en esa conferencia de prensa patriotas. Tuvo allí en la conferencia de prensa a una nicaragüense que vino cuando era teenager huyendo del régimen de los sandinistas, del régimen totalitario de allá, llega a Estados Unidos, se casa con un venezolano y termina en Venezuela y entonces eventualmente viene otro régimen comunista y termina moviéndose nuevamente a Estados Unidos por huyendo de estos regímenes.
y pues la tuvo ahí en la conferencia de prensa hablando, ya diciendo de que lo que ella la aterra más y su pesadilla más grande es tener a su nieta diciéndole que el comunismo no era tan malo. Eso lo dijo ese señor en esa conferencia de prensa. Sí, eso le pasa a muchos cubanos ahora de Miami, ¿Sí? los que llegaron del exilio, que las generaciones subsiguientes, como han estado en Estados Unidos, es algo que no comprenden. ¿Quién es el líder de los Proud Boys? Partido Popular tenemos un par Tarrio, sí, Enrique Tarrio, es un cubano, un cubano líder de los Proud Boys. Pues ahora mismo en el Partido Popular tenemos un par de líderes que son el que le dicen Kiko, Dios mío, Armando Valdés, Maritere González, son hijos de cubanos que vinieron huyendo de Castro. Y si tú escuchas los planteamientos de ellos prácticamente son comunistas. Sí, pero cuentan que el papá de Maritere González decía que él no entendía por qué la hija pensaba de esa forma, porque ella sabía de primera mano por él, de todo lo que él sufrió, porque él tuvo que venir para aquí. Eso te iba a comentar, que por eso es que De Santi enfatiza en que sean testimonios de la gente que ha sobrevivido a estos regímenes, porque pues es la realidad, es la verdad, no es el comunismo, el socialismo de aire acondicionado del salón de café de la facultad de la universidad, es la realidad, la cruda realidad de quien vivió ver los supermercados vacíos, vivió la opresión, el no poder hablar libremente de lo que piensan, ¿sabes? Y por eso me gustó mucho eso que él enfatiza en esa conferencia y cómo ese currículo va a estar girando en torno al testimonio de esas personas. Ellos, ¿verdad? Según hablaron en la conferencia de prensa, se inspiraron en lo que vieron en el Museo del Holocausto. Es una parte en que te presentan los testimonios grabados de las personas que sobrevivieron a los campos de concentración. Y ellos dicen de que esa iniciativa, escuchar de primera mano y haber preservado esos testimonios, que tiene un gran valor a la hora de ayudar a las personas que visitan ese museo, y que de ahí pues le surge esa iniciativa de que sean los sobrevivientes de estos regímenes totalitarios quienes a través de quienes el estudiante entienda lo que es realmente el comunismo, que no es como que tener la camisa con Che Guevara, sino que es algo pues difícil y muy peligroso. De hecho, déjame decir una cosa sobre lo del Holocausto. Cuando Angela Merkel sube al poder, después de darle la puñalada que le da a Helmut Kohl en el 98, con aquella carta a doble página abierta en el periódico Die Zeitung diciendo todo lo que sabía y no sabía de él, y a Helmut Kohl le pasó algo similar a Ricardo, que el residenciamiento que le hicieron a él fue a los huipipíos, porque lo que querían era joderlo, porque estaban enojados con este señor que había unido a Alemania, había tumbado el muro de Berlín, ¿no? Y había quitado el comunismo de Alemania. Pues Angela Merkel es comunista. Y eso de llevar de enseñarle a la gente de noche lo del Holocausto, también guarda un secreto detrás, y la idea de ella es, como se le ha hecho creer a la gente que Hitler era de derecha, cuando Hitler no era de derecha, Hitler era de izquierda. De extrema socialista alemán, ¿sabes? De extrema izquierda era Hitler. Pues ellos lo que quieren es crear ese odio hacia esas otras, ¿verdad? Esas otras ideologías, y que el comunismo, de forma sutil, hacerle ver a la gente que el comunismo no es tan malo nada. O sea, no te creas, eso de lo del Holocausto, eso es lo que busca por ahí detrás. De hecho, mucho de la gente, de los sobrevivientes del Holocausto, son comunistas. Les voy a explicar por qué. Acuérdense que Hitler era una amenaza para Stalin. Stalin y Hitler no valían nada ninguno de los dos. Los dos eran iguales. De hecho, uno de los países hoy día que están prohibiendo abiertamente el comunismo ¿verdad? Que existan partidos comunistas, el comunismo como una alternativa, es Ucrania, porque Ucrania sufrió el comunismo de cerca del desgraciado de Stalin. O sea, en Ucrania murieron cerca de 7 millones de personas de hambre. ¿Ok? Y de hecho, el partido nazi existe en Alemania todavía. Existe un partido que se llama
No, pero existe el partido nazi de Hitler, todavía existe allá. Yo lo vi en un documental que hablaban, ¿verdad?, de los diferentes movimientos que se estaban dando allá con la cuestión de los migrantes musulmanes, que en cierta medida pues ha habido mucha migración de musulmanes y esos Lo que pasa es la que puerta. esto fue otra estrategia. Mira, Angela Merkel abre Alemania para que se le metan todos los musulmanes. Entonces, gente de verdadera derecha, gente alemana de verdadera derecha, que lo que desean es cuidar las fronteras de Alemania, que lo que desean es que Alemania se mantenga como es Alemania, o sea, que Alemania no pierda su cultura, no pierda su costumbre, no pierda su gente, no pierda su idioma, etcétera. Esa gente, muchos han tenido que salir huyendo a Hungría. Muchos están viviendo ahora mismo en Hungría. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa cuestión de ella meterte los refugiados, ella ha logrado, como tú bien dices, revivir la mentalidad que tenía Hitler, ¿Sí?, de preservar a todo lo que era alemán. Pero la realidad es que estas personas que están, mira, te lo voy a comparar para que tú veas cómo esta discusión está surgiendo a nivel internacional y está creando una confusión bien enorme en la gente. Y la migración musulmana es un problema ahora mismo allá en Europa. Por eso está pasando en Alemania con lo que te estoy diciendo, que la gente de derecha, de verdadera derecha, que querían quieren a su patria, quieren sus costumbres, quieren su idioma, su cultura, sus cosas. Por ejemplo, una de las cosas bien típicas en el alemán es comer cerdo. Y eso tú sabes que para el musulmán eso es asqueroso. Pues ellos han tenido hasta ese choque de que hasta la comida le critican. Entonces ellos quieren venir a imponer su creencia como musulmanes a un lugar donde siempre, desde toda la vida, hasta se desayuna con carne de cerdo. Para nosotros podrá ser fuerte, pero bueno, esa es la cultura de ellos, esa es la gastronomía de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que están haciendo que gente de derecha abracen una ideología que la creó un izquierdista extremo, como es Hitler. Mediante el miedo. Por eso, en Perú, un izquierdista extremo, que es el tipo que habló abiertamente que él iba a hacer hasta expropiaciones y todo. A la misma vez decía que él creía en cero aborto, en mantenerlo, en apegarse a los valores y todas esas cuestiones. Pues él se ha echado al bolsillo, mucha de la gente de la derecha de Perú, y así él pudo prácticamente tumbarle las elecciones a Keiko Fujimori. Y en Puerto Rico tenemos un proyecto Dignidad que ha venido a cogerle pendejos a medio mundo. Oye, Michael, óyelo. Con el apego a los valores tradicionales y todas esas cuestiones, pero a su vez son gente que verdaderamente, cuando tú buscas el background, todos son de la izquierda. Ninguno. Esos son socialdemócratas. Eso. Ninguno es estadista, ninguno de los líderes es estadista. Todos han sido, en su vasta mayoría han sido independentistas y en su minoría han sido populares. De hecho, César Vázquez toda la vida votó popular. Y que no le quepa duda a la persona, que yo sé que Dalmau ha logrado, y ¿cómo que se llama la senadora esta que se opone a todo, que no hace nada? María de Lourdes, han logrado vender la imagen de que los independentistas y el PIB es un partido liberal. Pues déjeme decirle, yo cogí clase con Rubén Berrío, y Rubén Berrío es súper conservador y mucho del liderato de ese partido es bien conservador. A ver, y Albizu era una persona bien conservadora, porque, ¿verdad? Yo sé que ahora están tratando de proyectarse como los defensores de estas causas liberales, pero realmente el liderato tradicional de ese partido es bien conservador. Y pues, han logrado vender esa imagen porque les conviene ahora mismo históricamente. O sea, lo que quiero decir es que no debemos pensar que porque una persona sea independentista va a ser liberal automáticamente, porque no es la realidad, y que porque una persona sea conservadora significa que va a ser estadista, que es el error que cometió muchas personas al irse con este proyecto Dignidad, pensando de que porque eran conservadores eran estadistas, cuando realmente no es así. Inclusive la senadora Bebe ha dicho que es a favor de la libre asociación. O sea,
y está ahí en récord, yo lo vi, Sí, el sí, mensaje, sí, los sí. mensajes que ella plasmó en las redes. Para que ustedes vean que hay una corriente de parte de la izquierda para confundir a la derecha, para llevarse a la derecha enredada, y te mencioné 3 sitios que están bastante lejos unos de otros: Perú, Puerto Rico, Alemania. Está pasando, o sea, no es relajo. Sí. Gente, ahora mismo, como tú bien dices, Hitler era de izquierda, el nazismo es izquierda, pero lamentablemente era lo único que conservaba la frontera, era lo que conservaba las tradiciones y cultura alemana, y era lo único que respetaba a los alemanes, porque la realidad es que los alemanes se apegan a Hitler porque los judíos se quedaron con todo allá y no le daban trabajo a los alemanes, y los alemanes estaban pasando necesidad en su propio país. De nuevo, en una serie de eventos que se alinean como la tormenta perfecta, tienen como quedó Alemania económicamente súper mal después de la Primera Guerra Mundial, tiene ese sentimiento de derrota dentro del espíritu alemán. Se viene este señor y empieza a hablar de no te sientas derrotado, no te sientas mal, porque los alemanes son lo mejor que hay, nuestra cultura es la mejor. Entonces empieza, ¿verdad?, a elevar ese sentimiento de nacionalismo dentro de su discurso. Añádele la quema del Parlamento, ¿verdad?, que le prenden fuego al Parlamento, y convenientemente pues termina él siendo favorecido con ese asunto, y terminan echando la culpa a una persona con impedimento, una persona que tenía, ¿verdad?, impedimento. Termina echando la culpa a una persona con discapacidades mentales de la quema del Parlamento, y termina él saliendo bien de ahí. O sea, que son una serie de elementos históricos. El boom que tiene con la economía de Alemania, con esta cuestión de la economía de guerra, ahí tiene otro elemento, y pues que dieron paso a lo que fue el Partido Socialista Nazi, ¿verdad? El Partido Nacionalista y Socialista, que lo llevaba en su nombre. Que nadie se olvide que acá, cuando el movimiento nacionalista hizo su bandera, la bandera está negra con las 4 T's, es muy similar a la bandera a la suástica de los nazis, porque en aquel momento, cuando se hace movimiento nacionalista aquí, no se conocían todavía las atrocidades, ¿verdad?, que había llevado a cabo Hitler, y pues acá pues en cierta medida idealizaban, ¿verdad?, ese movimiento socialista allá. Pero y otra cosa, lo de Santi, que me fijé que él enfatiza más que comunismo y socialismo, él habla de regímenes totalitarios. O sea, que él enfatiza en que es para llevar la cultura y el conocimiento de cuáles son las cosas malas de los regímenes totalitarios. O sea, que no solamente van a hablar de lo que vivieron las personas bajo el comunismo y bajo el socialismo, sino que vamos a ver, pues quizás estudio del movimiento de allá de Italia, de los fascistas, y sabe que se va a ver muchos, no solamente el comunismo y socialismo, sino cualquier régimen totalitario en el cual pues las personas han sido perseguidas, y que eventualmente pues migraron a Estados Unidos en busca de la tierra de la libertad y la búsqueda de felicidad. Exacto. Pero es para que ustedes vean, por eso es que estoy trayendo el punto, cómo están tratando de enredarnos esa gente a nosotros, para que nosotros terminemos destruyendo nuestros propios partidos, que es lo que está pasando en este momento en Puerto Rico y está pasando en estos 3 sitios a la misma vez, con la idea de ellos quedarse al final con el poder. Ellos no son ellos no son conservadores de por sí, ni son de derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda, y mucho menos el comunismo, cree en Dios, porque Dios es una amenaza para poder llevar a cabo su plan. Entonces ellos lo que van a hacer es que el día que ellos lleguen al poder, aquí no va a haber iglesia, no va a haber. Y en el caso de que un proyecto de dignidad gane, eso sería una teocracia, lo que ese señor le quiere aquí. Y eso es imposible. O sea, una teocracia es imposible. Imponer lo que él quiere imponer es prácticamente una teocracia. Sí, y deberían también, como parte del currículo que van a desarrollar allá en Florida, incluir ese tipo de régimen, de las teocracias que tenemos actualmente, que son básicamente los estados, los emiratos y otro tipo de estado que más bien tiende a ser musulmán, ¿sabe? Y el trato a la mujer allí en esos lugares que
que el gobierno es uno de índole teocrática, el trato de los derechos civiles, el trato de las personas, ¿verdad? De la comunidad LGBTQ+, y todo eso, ¿verdad? O sea, que también yo creo que es bueno que eso se vea, porque pues no queremos que en la lucha contra el avance de la izquierda y del comunismo y el socialismo, lucha que está ocurriendo ahora mismo, o sea, que nadie se llame engaño, o sea, eso está ahí. Y a mí no cabe duda que está concertado. A mí no me cabe duda que en las manifestaciones del 2019 aquí hubo inversión de gobiernos de izquierda en personas que estuvieron aquí como agentes tirando piedra y creando, ¿verdad? esta desestabilización. Y lo mismo en Black Lives Matter y lo mismo en todo eso revueltas. A mí no me cabe duda de que ahí hubo agentes subvencionados por estos países. Supuesto. Sí, esas cosas no pasan en la casualidad, esos movimientos masivos no es casualidad. Y no se puede tampoco, pues en la lucha contra ese mal, permitir que entonces surja otra vertiente y tengamos pues a los neonazis y otros, ¿verdad? Grupos de fascistas, inclusive teocracia, donde pues la paga es la muerte de ciertos crímenes y sabe que hay que ser cuidadosos y pues ser prudentes también ¿verdad? Y quizás tener un poco de malicia a la hora de comprarles a veces el pescadito que tiran para lograr este tipo de reacción extrema a otro lado. Bueno, Dani, vamos a ir recogiendo vela. Ya hemos estado hora y media discutiendo el tema. De hecho, yo entiendo que ha sido uno de los programas más chéveres que hemos hecho. Pero nada, recapitulando, Ron DeSantis está creando esta ley con el propósito de crear un pushback, ayudar a que empezar él fue el que tomó la iniciativa, crear un pushback en contra de esa imposición de la izquierda dentro de la nación americana. Vamos a ver cuántos gobernadores más de la derecha lo acogen y lo imitan. ¿Llegará a Puerto Rico? Esa es la pregunta que iba a hacer ahora. La pregunta de 64,000 chavitos era si iba a llegar a Puerto Rico. Lo veo difícil bajo Pierluisi, porque Pierluisi es bastante liberal. Pero nada, vamos a ponerle fin al programa aquí. Yo le quiero dar las gracias al licenciado Daniel Russo por haber estado conmigo hoy y como siempre a Angelito, Alex Pelú. Agradecer de verdad que la dinámica fue muy buena, la discusión y las interacciones con el público también. Muchas gracias por tenerme invitado y de verdad espero que se pueda repetir. Y seguro, cada vez que quieran, Dani, cada vez que estés disponible me dejas saber. Yo te había hecho el acercamiento antes, pero te dejé tranquilito, porque como yo sé que tú estás bien ajorado, pues yo espero que entonces tú me digas, pero cuando tú tengas otra vez otra oportunidad, me dejas saber y ya sabes que yo lo hago mayormente los martes y jueves. Si por alguna razón puedes estar otro día, pues se hace otro día, yo no tengo problema con eso. Y siempre y cuando yo lo avise con tiempo, el público está pendiente y vienen. Ellos siempre vienen. Ahora, yo lo hago hasta ahora porque yo lo hago a las 9:30, porque en el resto del día y de la tarde tenemos otros compañeros estadistas que también están haciendo sus live y yo no soy de competir, porque yo creo que una cosa que nos ha matado a los estadistas es el yoísmo y el yo querer, por ejemplo, hacerlo a la misma hora que Elisa, a la misma hora que Roxana, o a la misma hora que Luis, que eso sería la estupidez más grande del mundo. Con papá no compite nadie. Así que, sí. Mira, Dani, que nos están felicitando por la Semana del Abogado. Gracias, Edwin. Y Edwin, gracias. Felicidades, se me había olvidado. Sí, estamos la Semana del Un placer, de verdad, compartir con ustedes. Y nada, yo, ¿verdad? Voy despidiéndome. Pues tengo compromisos mañana judiciales. Así que, no, y que Denis no paga overtime tampoco. Sí. No, pero de verdad, saludos al licenciado. Un honor y saludos a la audiencia. Y nada, buenas noches. Cuídate, Dani. Pues nos vemos. Angelito, papá. Bye. Bye, no. Bueno, mis hijos, miren, yo voy a quedar con ustedes 5 minutitos más para explicarle algo que me estaban preguntando a principio del programa. La opinión mía sobre Elizabeth, ¿qué yo puedo decirle sobre Elizabeth? Bueno, yo no le puedo decir absolutamente nada. Cada quien tomó la decisión, ¿verdad? De
de darle el voto a ella, yo fui una que le di el voto a ella, yo entiendo que o aquí está habiendo un malentendido o simple y sencillamente ella no está tomando la mejor decisión con la actitud que está asumiendo. Yo no quiero entrar en dimes y diretes porque yo hice este programa, o sea, esta página para hablar de comunismo y no para bochinches. ¿Me entienden? Así que yo lo que único puedo decir es que cada vez que ustedes vayan a darle el voto a alguien, ustedes tienen que escudriñar el background de esa persona, ustedes tienen que saber de dónde vienen, cuál ha sido su carrera política, si alguna, si no, cuáles han sido, por ejemplo, mira lo que hicieron con Proyecto de Dignidad, que medio mundo se fue a darle el voto a un tipo que toda mi fucking vida yo he sabido que es de izquierda, porque con leer las pendejas que él ponía, yo sabía que era de izquierda. Entonces, yo me acuerdo cuando todo el mundo pegó a decirme a mí que Ricardo Rosselló había creado Boricua Ahora Es con el propósito de establecerse políticamente hablando, darse un nombre y pues tirarse como gobernador eventualmente, ¿verdad que sí? Yo eso nunca lo descarté, pero a la misma vez nadie pensó que aquel PR por la familia que creó César Vázquez, donde hizo aquella famosa parada hacia el Capitolio en el 2013, no era con el mismo propósito, seguro que sí. César Vázquez lleva tiempo opinando de política, muchos años opinando de política y bien metido en la política de una manera mucho más rara que Rashki, porque fíjate, Rashki sí está siempre ha sido un vocero del movimiento cristiano, pero tú no veías a Rashki hacer lo mismo, las mismas expresiones que hacía César Vázquez, que se veían politiqueras. Lo de Rashki era cuando Rashki veía que había algo que, verdad, sacudía el movimiento cristiano, pues él ahí opinaba. Y Rashki siempre ha sido estadista y él nunca lo ha dudado ni lo ha negado. En cambio, César Vázquez siempre se metió la lengua en enema y nunca dijo por qué partido votaba, hasta que lo confrontaron. Él tuvo que admitir que él había votado toda la vida por el Partido Popular. Mucha de esta gente que están hoy día metidos en Proyecto de Dignidad son hasta independentistas en su inmensa mayoría. Me explico por qué. La inmensa mayoría de la iglesia evangélica piensa, de los concilios de iglesia evangélica, la inmensa mayoría, dije, no todo, que unirse a Estados Unidos estaba cada día más libertino, más esto, más aquello, más lo otro, y que unirse a Estados Unidos era unirse prácticamente al diablo y que eso nos iba a nosotros eventualmente llevarnos a un gobierno anticristiano y un montón de pendejas más. Esa es la forma de pensar que ellos tienen. Entonces, yo no sé, porque Estados Unidos ha sido el último país con democracia que no se opone a que ¿verdad?, a la libertad de culto y que las iglesias haya cada cual diga lo que le dé la gana. Ahora mismo Rusia sacó los testigos de Jehová y quién sabe qué otras religiones saque más adelante. E independientemente que a mí me gusten o no los testigos de Jehová, yo encuentro que ellos tienen el perfecto derecho de reunirse y de ¿verdad?, de llevar a cabo sus cultos y sus cuestiones en donde quieran. Pero aquí el problema es que esta gente en su inmensa mayoría de los cristianos pues son independentistas porque ellos ven que Estados Unidos es una amenaza para el cristianismo. Yo no sé por qué ellos lo ven así, ¿verdad? Yo no lo veo así. Yo entiendo que todo el mundo tiene el perfecto derecho de pensar como le dé la gana y el cristianismo es una cosa que no se impone, sino que se escoge. El estilo de vida cristiano es una cosa que tú la decides, es tu decisión con Dios, ¿verdad? Tú decides si tú quieres ser cristiano o no. Pero la verdad es que ni siquiera el diablo, el que hoy se llama Satanás, que antes era Lucifer, pudo
imponernos a nosotros lo que era el bien, ¿no? Por el libre albedrío es que, por el imponerse al libre albedrío es que Lucifer se convierte en Satanás. Y esto lo he mencionado 25,000 veces, y eso el que no lo sepa es una cosa básica en cristianismo. Pues yo no sé qué clase de cristiano es. Eso es una cosa que fue así. O sea, en cualquier iglesia cristiana a ti te enseñan que la razón por la que Satanás existe hoy día es porque Lucifer quería hacer las cosas por sus santos cojones y no como Dios y su hijo, que es Jesús, decidieron. Jesús estableció el libre albedrío, él no. Él decía que las cosas habían que imponerse, que el bien había que hacerlo sí o sí. Pues por eso hoy día es Satanás. Entonces, este señor le está viniendo con una actitud exactamente igual a la que Satanás, cuando era Lucifer, tuvo. O sea, nosotros no podemos crear un partido para imponerle a la gente que no sea gay, para imponerle a la gente que no sean alcohólicos, para imponerle a la gente que no jueguen, para imponerle a la gente que no jodan, para imponerle a la gente que no metan manos sin casarse, no forniquen. O sea, eso son estupideces. Eso cada quien sabe lo que está haciendo, máxime cuando son adultos. Y cada quien tiene que escoger, pues, qué camino va a tomar. El que se quiera joder, que se joda. Así de sencillo yo lo digo. Usted sabe qué es el bien y qué es el mal. Si usted quiere hacer las cosas mal, pues jódase. Esa es su decisión. Si usted quiere hacer las cosas bien, pues aleluya, gloria a Dios. Es lo único que yo puedo decir. Pero lo que esta gente quieren hacer, yo en cuanto a la ideología de género, yo estoy bien de acuerdo con Elizabeth y con todo el que está en contra de la ideología de género, porque tampoco vamos a coger y vamos a dañarle la mente a los nenes desde que están empezando a aprender. Eso no se hace. Pero coño, una cosa es la ideología de género, otra cosa es tú querer llevarte a medio mundo en contra. Que de verdad yo no sé qué carajo tiene que ver Ricardo con la ideología de género y el que él sea delegado con la ideología de género, porque Ricardo nunca creyó en la ideología de género. De hecho, Ricardo tumbó la orden ejecutiva de Alejandro García Padilla, permitiendo la enseñanza de la ideología de género en las escuelas. Eso fue lo primero que Ricardo hizo cuando llegó a la gobernación. Así que yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo cuál es la jodienda con Ricardo Rosselló y el que Ricardo Rosselló quiera correr para delegado versus la ideología de género, porque una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Me entienden? O sea, y el que el Proyecto Dignidad esté metiéndose con Ricardo Rosselló para que él no sea delegado, porque aquí lo que no quieren es que se logre la estadidad, porque ellos entienden que Estados Unidos está cada día peor y que nosotros unirnos en la estadidad pues sería convertir a Puerto Rico en un lugar anticristiano. Eso es todo lo que les pasa. Y es lo único que yo te puedo decir que le veo de relación a lo de Ricardo Rosselló con la ideología de género, porque de verdad no le veo más ninguna. Así que yo no entiendo cuál es la jodienda que ellos tienen con Ricardo. No sé en dónde está el cristianismo de ellos con lo que le están haciendo a Ricardo. Yo quiero que me expliquen. Todo el que conoce de derecho sabe que ellos hicieron las cosas mal en derecho, procedieron mal en derecho, que Ricardo fue elegido por más de 50,000 personas, realmente fue por más de 70,000 personas, como por writing, como delegado, que la gente que va corriendo por writing no tiene que cumplir con exactamente todos los mismos requisitos que el que está en la papeleta, figurando en la papeleta, y ahora a él se le está exigiendo 1,000,000 de cosas que no tenía que cumplir. Sí, Carmen, lo que pasa con la jueza es que la jueza es una activista popular que no sabe 3 carajos de procesos electorales. En la realidad, esto debió haber caído en manos del juez Anthony Cueva, quien a pesar de que es estadista, primero que nada que lo nombró Fortuño, que Fortuño amigo de los Rosselló no es. Y en segundo lugar, que si él hubiera visto alguna cuestión que él entendiera que descualificaba a Ricardo Rosselló para él caer ahí como delegado, él lo hubiera hecho. Tú sabes, él no se iba a casar con nadie. Pero entonces vienen y ponen a esta becerra a bregar con el caso, porque la idea es alargar para que entonces se le haga más difícil a Ricardo pues poder certificarse como delegado. Eso es todo lo que están haciendo.
Así que en la opinión mía, en other words, sobre Elizabeth, es que yo no sé cuál es el enredo que ella tiene de espíritu en cuanto a la ideología de género y el Partido Proyecto de Dignidad versus la estadidad. No sé para qué, entonces yo me preguntaría entonces para qué corrió para delegado de la estadidad, si ella está con la actitud que está ahora mismo. ¿Qué pasó con Elizabeth? Porque ella no ve con malos ojos que estén tratando de destruir la candidatura de Ricky, ¿sabe? Como delegado. Ella no lo ve con malos ojos y ella ha preferido abstenerse porque como ella tiene mucha amistad con el Proyecto Dignidad, el Proyecto Dignidad es quien está bregando con eso, pues ella ha querido meterse la lengua en el estuche y no ha querido salir y hablar con aquella vehemencia que ella habló para el año 19 cuando se dio a conocer en sus videos, hablando de que a Ricky no debían tumbarlo. Bien, en aquel momento ella salió, habló y dijo que a Ricky no había que tumbarlo, pero ahora pues ella parece que entiende que a Ricky no hay que certificarlo. Yo, pues no sé, de verdad no sé, eso me tiene a mí bien confundida. Yo no sé en qué va a terminar esto. Por eso que yo no sé, tanto que lo defendió por un lado y ahora pues está con esta actitud por el otro, de verdad me tiene a mí bien confundida, yo no sé qué decirle. Ahora, yo lo que puedo decirle Proyecto de Dignidad es que a mi Proyecto de Dignidad no me chupo un limber, yo no le trago el cuento a ellos de que ellos son cristianos. Pedro Castillo en Perú prometió villas y castillas para los cristianos, pero a la misma vez un comunista. Así que ya vemos que está habiendo una corriente de comunistas que se pintan de cristianos para entonces ahí atraer, porque la verdad es que la comunidad cristiana en muchos de estos países es mucho más grande de lo que la gente cree. Y pues para atraer el voto cristiano, pues vienen y van con esos cuentos para después nada, coger a la gente de pendeja. La inmensa mayoría de la gente que le dio el voto a Proyecto de Dignidad eran personas de rosellistas que estaban bien cojonados con el PNP por lo que pasó con Ricardo. Yo no sé, yo de verdad no sé en qué pare el Proyecto de Dignidad para el 2024, yo no sé si ese partido siga, yo no sé si ellos tengan la suerte de que un grupo similar de izquierdistas pero cristianos le den el voto a ella, perdóname, a ellos, para ellos volver a resurgir como partido, o si ese partido pues se va a las pailas del carajo en el próximo cuatrenio. De verdad no sé. Nada de eso yo me atrevería a decirle a ustedes ahora nada, porque yo no soy pitoniza. Yo lo único que le puedo decir es una de dos. O el partido pierde toda la inmensa mayoría de esos votantes que eran que eran rosellistas y se quedan en Linopla, o el partido sencillamente todos esos votos de PNP que va a perder, que eran rosellistas, los puede reponer con personas de la izquierda que sean cristianos, hagan una, ¿verdad? Se pongan de acuerdo allá en las iglesias y hagan campañas adentro de las iglesias, porque por si no lo sabía, dentro de las iglesias se hacen campañas políticas. Hagan una buena campaña política a favor de este don y vengan los cristianos de la izquierda y le den el voto a él. Y entonces pueda sobrevivir el partido. Esos son uno de los dos que va. Así que, nada, me tengo que ir, estoy bien cansada, no sé cómo, porque mira que yo he descansado hoy como el diablo. Pero me siento bien cansada y tengo que todavía hacer un montón de cosas. Sí, José, pero imagínate, ya, qué diantre. Pero nada, gracias a todos por estar conmigo hoy y con el licenciado Ruse y Angelito también, que siempre es uno de los bateadores emergentes que siempre me salva cuando me quedo sin nadie. No llamé a Mariel porque Mariel no se ha estado sintiendo bien. Yo ahora me voy a comunicar con ella a ver cómo sigue, pero por eso fue que no la incluí. Así que vamos a ver cómo está Mariel. Yo voy a llamarla a ver si la consigo y les dejo saber más adelante. Así que cuídense mucho. Nos vemos. Miren, no les puedo dar detalle, pero
Se perfila que entre mañana o sábado posiblemente yo tenga un programa especial, una edición especial. No puedo decirle con quién porque es una sorpresa. Si les digo, pues, deja de ser sorpresa. Así que estén pendientes de confirmarlo. Yo mañana me voy a comunicar con la persona de confirmar para qué día y qué hora es. Yo lo voy a tirar en la página. Estamos. Y ahí se van a enterar. Cuídense mucho. Dios me los cuide. No, no es con Luis, pero no puedo decir nada más. Cuídense.